buenas tardes. Como siempre, en el Centro Sefarad de Israel queremos hoy ofrecerles una novedad y algo que nos ha resultado muy interesante y muy cercano. El Centro Sefarad de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, y estamos celebrando que nuestro canal de YouTube ha adquirido muchos seguidores, por lo que os agradecemos que estéis con nosotros y además que invitéis a vuestros amigos a seguirnos. En esta ocasión, como digo, tenemos un libro que queremos presentar, que es el de Rafael Maldonado, este libro que acaba de salir y se titula Si yo de ti me olvidara Jerusalén. Espero que esta frase les suene porque volveremos sobre ella más adelante. Es un libro de cuentos, que está inspirado de alguna forma y con metáforas en toda una tradición, que es la tradición bíblica judía, además muy, como decimos, muy cercana a los objetivos de nuestro centro. Y Maldonado es un joven escritor que ha tenido además mucho trabajo y éxito en otros libros. Él es de Málaga y además de ejercer la profesión de farmacéutico, es decir, como otros muchos científicos, que también se dedica a la literatura. Ha publicado una novela que se llama El trapero del tiempo en el 2013. Más tarde, a continuación, publicó la novela Tras la guarida y Por una perra sin tumba en el 2017. En esta ocasión también tiene una serie de relatos que se llama Cuaderno de incertidumbre en el 2016 y un ensayo, el ensayo Benet, la ambición y el estilo del 2018. No sé, luego nos dirá si Benet es también una inspiración para su obra. Y el diario de cabotaje y una inmensa soledad. Toda esta obra, como veis, es el preámbulo para este libro que vamos a presentar hoy y del que nos va a hablar Rafael. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy y esperemos que nos podamos adentrarnos algo más en estos relatos. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un absoluto placer y honor estar con vosotros esta tarde. Bueno, veo que Si yo de ti me olvidara Jerusalén es también un homenaje a William Faulkner, que es también inspiración de Benet, que vemos que también es inspirado. ¿De dónde surge esa cercanía a este autor que hoy en día parece que lo tenemos algo olvidado? Sí, bueno, creo que tenemos en efecto, creo que tenemos olvidado no solo a Faulkner y a Benet, del que yo me ocupé, como has dicho, hace un tiempo, porque creo que hemos olvidado precisamente el sentido más profundo de la literatura. No creo como poca gente creo que está ensayando o hablando de eso, creo que la literatura ha sido siempre una manera muy digna y muy enriquecedora de alimentar el espíritu a través del lenguaje, de la belleza, de la profundidad. Y hoy día se está practicando una literatura, como decía mi admirado y recientemente fallecido Caballero Bonal, él decía que todo estaba impregnado ahora de lo que él le llamaba sencillismo, ¿no? Ahora parece un güero entretenimiento, se hace famoso antes al escritor y después se le publica un libro. Es todo de una banalidad a veces inquietante, ¿no? Y yo, bueno, pues hace tiempo me quise hacer un ensayo, un poquito antes de este libro, me quise hacer un ensayo que utilizaba la figura de Juan Benet, que es uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, para hablar de lo que yo creía que era de una teoría literaria, que es todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que es que se ha perdido la ambición literaria, se ha perdido la grandeza y la ambición de perdurar en el tiempo, ¿no? De la literatura, yo siempre lo digo, pero es que parece que se olvida que literatura viene de litera y dura, de palabra que permanece, ¿no? Y realmente lo que estamos consumiendo, el 90% de lo que hay ahora en las librerías, yo no lo consideraría literatura, ¿no? Son productos, la mayoría, que van a caducar como los yogures en unos días, ¿no? Y yo, bueno, pues creo, quizá porque no vivo de eso y no necesito las ventas de los libros
ni el merchandising alrededor del libro para ganarme la vida. Por eso creo, precisamente hago una literatura muy diferente, que es la que yo, bueno, ojalá sea heredera de esto que yo considero mis maestros, ¿no? Como Faulkner y como Benet. Y es precisamente este tipo de escritores, me di cuenta hace tiempo, ¿no? Me surgió así una chispa, porque me di cuenta de que todos los grandes escritores, los que habían hecho una obra digna de perdurar, los que habían tenido una grandeza en vida o muy poco después de su vida, habían utilizado la Biblia como fuente de inspiración permanente, sobre todo el Antiguo Testamento, que es el que Faulkner decía que era mucho más rico en la condición humana y en la literatura que el Nuevo Testamento, que era una especie de filosofía que a él se le quedaba corta, ¿no? Y él se inspiraba constantemente en estas historias con evidentemente una gran permanencia en el acervo popular y cultural. Y yo creo que, bueno, hice este libro pues una manera de homenajear a los que a mí me habían influido, Faulkner, Benet, Melville, al que yo como pequeño editor en mi sello Luz de Agosto he publicado ahora una traducción que he hecho yo mismo de Benito Cereno, y tantos, Thomas Mann, hay muchísimos escritores, sobre todo los grandes, ¿no? Los que han quedado, los que están ahí en el canon son los que utilizaron la Biblia. Y yo dije, bueno, pues qué manera tan bonita de hacer un homenaje a la Biblia, a mis autores bueno, y al ser pueblo judío, me imagino a los judíos del que ahora me imagino hablaremos, y al que yo siempre he sentido una gran admiración. Pues me parece muy interesante lo que has señalado. Estaba recordando a Alejandro Gándara, que fue profesor mío en la Escuela de Letras, y que él tenía precisamente un curso muy interesante acerca de la Biblia. Alejandro Gándara, a su vez, también mantenía lo que me comentas tú sobre la importancia del sentido en la literatura, de la búsqueda de la palabra, del valor no solo de la historia, sino de cómo estoy contándote Exacto. esa historia. Y él trabajaba mucho con la Biblia, mantenía esa influencia. Y de hecho Alejandro Gándara también es un continuador de, de Benet, como García Hortelano y tantos otros, que es Sí, sí, importante sí, sí. que mantengamos y que recordemos. Y me gustaría que hablaras también de la Biblia, pero ya más concretamente en la referencia que haces tú en estos relatos, porque veo, además, siguiendo los nombres los títulos de los cuentos, que yo no sé si tú llamarías cuento o llamas relatos, porque claro, hay matices muy diferentes. Sí, Si quieres, antes me contestas a ver vale. cómo lo enfocas tú Sí, muy bien. El cuento, la verdad es que hay poco, hay personas que llaman, que se refieren a lo mismo hablando de una cosa o de otra. Yo, quizá para mí, por el concepto que tengo, como te digo, de la literatura más enfocado en el lenguaje y en el estilo, me gusta diferenciar el cuento como en la parte de relato más literario, más lírico, o más lírico, epopeya lírica, así un poco más denso y más poético, y el relato, una especie de una literatura un poco más liviana o más comercial, por así decirlo, ¿no? Que ahora hay esa manera de diferenciar literatura literaria, ese pleonasmo rarísimo, y literatura comercial. Yo por eso lo defino así, y además porque me gusta siempre, la palabra cuento me ha gustado más que relato. Y me preguntabas, Esther, me habías Sí, dicho... si considerabas tú el libro, lo llamarías de cuentos o de Sí, relatos, si lo enfocas más como sí, cuento. yo lo enfoco Yo creo como que sí. cuento, sí. Y lo que me decías, ahora acabo de recordarlo, en la relación, yo había leído la Biblia de la forma en la que se lee, como yo nací en una familia muy acomodada del sur y una familia que evidentemente de una órbita, como por aquí somos casi todos, aunque mis padres no eran ninguno practicante, una órbita muy católica, ¿no? O católica de hacer la comunión, bueno, y esa Biblia que te regalaban de pequeño, las clases de catequesis, yo siempre me han gustado mucho. Yo siempre he defendido, he demandado a todo el mundo ficciones, ¿no? A que me cuenten desde la gente que tenía alrededor, mis tíos, mis padres, los profesores, a todo el mundo, ahora a los pacientes, les pido siempre que me cuenten, porque he necesitado mucho las historias de la ficción para alimentarme.
Y bueno, esa Biblia que uno lee de pequeño o de joven de aquella manera, hay un día que ya harto un poco de confundir pasajes, libros y tal, pues decidí leerla entera. Pero además lo empecé a hacer porque le escuché a Félix de Azúa, al escritor, hablar de la famosa Biblia del oso, porque a la que él denominaba como la Biblia en grand style, ¿no? La Biblia en estilo elevado, que es como una Biblia en un lenguaje exquisito que, como él decía, que parecía que había escrito Cervantes, ¿no? Y claro, me la compré, esta era una editorial, era en Alfaguara, pero eran unos tomos, 4 tomos que ya estaban un poco descatalogados, me costó un dineral, pero bueno, no me arrepiento. Y durante un par de años, pues todas las noches leí un rato esa maravilla con esa traducción de Casiodoro de Reina, que era un reformador que iba al pobre huyendo por toda Europa de la Inquisición española, iba traduciendo mientras huía de esa persecución por atreverse a traducir al castellano la Biblia, ¿no? Y es una Biblia que me dejó impactado. Y ahí, bueno, hizo un poco una rareza. Yo no me considero un escritor realista en absoluto. A mí me gusta otro tipo de literatura, que va más a lo que no se ve, al envés, a los sentimientos, las emociones, las pulsiones de la psique. Bueno, yo hago una literatura que no tiene nada que ver con el realismo. Y encima lo desarrollo en un territorio, como he aprendido también de mis maestros, como Faulkner decía en Yonacatauspa, ¿no? Que es muy difícil de pronunciar, o Región de Benet, o Santa María de Onetti, que es otro de los escritores que a mí más me ha influido. Pues yo tengo mi territorio, que es Májer. Casi todos los cuentos se desarrollan ahí, en ese Májer, que es un pueblo arquetípico del sur, en el sur de España. Y bueno, ahí quise hacer, en ese mito del territorio, añadirle unas veces un poco más clara que en otras, esos mitos hebreos, ¿no? Que tanto me impactaron, ¿no? Algunos de los 15 cuentos que hay, todos tienen un título bíblico y una cita de la Biblia en la entrada. Pero es verdad que la relación con ese mito a veces es más fácil de ver, ¿no? Como puede ser el caso, yo que sé, de, pues, el famoso Abraham o Sara o Caín o tal, pero otro es verdad que es más complicado. Pero bueno, no era mi intención, era una intención más de homenaje y de, no sé, de poner en valor porque además, mucha gente me pregunta si el libro trata de esa época. No, no, que va. Yo No, casi todo. efectivamente, el libro Claro, es muy interesante también. Son personajes que están traídos a nuestro tiempo y buscas, y claro. ahí hay una relación ¿Verdad? con la historia. Eso, el símil o la metáfora, ¿no? Casi todas mis ficciones se desarrollan entre la época desde finales del 19, quizá llega a mediados del 20, pero no, yo en la actualidad la veo todavía demasiado cercana, no me ocupo de ella en la ficción. Quizá por eso luego empecé a publicar mis diarios, muy literaturizados, porque por hablar un poco del presente y tal, pero a mí en la ficción realmente no me gusta hablar de la... Creo, no sé por qué, soy optimista en ese aspecto, creo que vivimos en la mejor época que ha conocido el hombre, casi todos los aspectos, pero no sé, a mí me da la impresión de que la literatura o la gente era un poco más interesante de narrar, la del pasado que la del presente, no sé por qué, pero no... Una pregunta, ya por curiosidad, porque para el desarrollo del cuento, hay previamente, claro, hay una decisión de autor. En esa decisión has incorporado, como dices, la Biblia y lo que me gustaría saber es la continuidad del relato. Es decir, estos 15 cuentos temporalmente corresponden a una época del escritor o han ido o posteriormente has rescatado historias que has ido encontrando. Bueno, sí, puede ser. Este libro me costó mucho trabajo porque ahí, sí, como habrás visto, las frases están muy trabajadas, el lenguaje está trabajado, la historia, que yo no le doy tanta importancia al tema o al argumento, al plot, ¿no? A la trama, pero sí tienen trama, algunas historias son realmente terribles, ¿no? Porque, bueno, de hecho, porque también el Antiguo Testamento, cualquiera que lo lea a fondo se dará cuenta de que hay unos relatos realmente espectaculares y atroces, ¿no? De una violencia real y violencia también metafórica extraordinaria, ¿no?
Y bueno, ya te digo, yo aquí trato, yo a mi trabajo le debo mucho, ¿no? Yo iba a ser, yo como a todo escritor que desde pequeñito prácticamente he sentido esa pulsión literaria, pero en mi familia casi todos, por un lado eran farmacéuticos y por otro lado eran médicos. Yo no tenía mucha opción yo me vi ya con la bata, o sea que yo ya ni siquiera me atrevía a plantearme ser otra cosa que no fuese médico o farmacéutico, pero a la vez me ha alegrado por lo que te decía al principio, que me gano la vida bien, y me ha alegrado también porque este trabajo, el estar aquí en contacto con tanta gente desfavorecida, con enfermedades, bueno, me ha dado una riqueza de conocimiento del alma humana que no me lo hubiese dado otra profesión, ¿no? Y creo que todos estos, yo ahora me doy cuenta, incluso después de escribir el cuento o después de publicarlo, de que casi todas esas historias yo las he vivido con gente cercana, ¿no? Y las he hecho literatura de alguna forma, ¿no? Esos pobres, ese cuento del pobre esquizofrénico que hay ahí en medio, ¿no? Que es muy complejo porque tiene parte de su propia narrativa torturada, ¿no? Ese es un chico real, ¿no? Que yo traté mucho y al que tenía tanta confianza conmigo que el pobre, si yo no le decía algo, no lo hacía. No sé, historias del pueblo donde trabajo, historias de mi antepasado. Ya te digo, he ido demandando muchas historias que unidas a lo que vivo a diario, eso al final se transforma en cuento casi sin quererlo, ¿no? Y la fuente de inspiración, pues, por supuesto, son la literatura, pero también el día a día, ¿no? A mí me hace siempre que este tipo de preguntas, me acuerdo de John Dos Pasos, que decía una cosa muy, la gente una vez le preguntaron, pero ¿cuál es su método narrativo? Y la gente creía que iba a responder con una hora de discurso, y él simplemente dijo, bueno, yo voy por la calle, y se cayó, ¿no? Simplemente voy por la calle y voy mirando, y eso es lo que me voy encontrando, ¿no? Pero yo aquí tengo, ya te digo, una fuente de inspiración permanente. Escuchar, ¿no? Y recoger esas voces es un poco lo que... Exacto. Y eso además, cuando yo quería, donde yo dudé de si hacer medicina, le dije a mi padre que me gustaría que quería hacer psiquiatría, precisamente por eso, porque me encantaba escuchar a la gente. Y él me convenció y me dijo, mira, si quieres escuchar a la gente y quieres tener el pulso de la vida real, vente conmigo a la farmacia, ¿no? Y la verdad es que no me he arrepentido, ¿no? Aquí en una farmacia en los pueblos se hace, y además ahora en la pandemia que los médicos desaparecieron, los médicos de atención primaria, aquí es donde se ha visto la importancia que tiene, ¿no? Aquí hemos hecho de médicos, de psicólogos, de enfermeros, aquí en un pueblo es una actividad muy rica y también humanísticamente muy interesante. Y además hay muchos escritores que han estudiado y han trabajado en otras áreas, como Elias Canetti o incluso Primo Levi, ¿no? Porque son herramientas que te permiten analizar y enfocar de muchos aspectos. Yo creo que eso es lo que le da la riqueza también a la literatura. Y cuéntanos la influencia también del mundo judío, como porque yo creo que si destaco precisamente la influencia que ha tenido la Biblia en todos estos escritores que tú has señalado, es porque Occidente es a la vez Atenas y Jerusalén, y a veces estamos demasiado imbuidos en esas metáforas y símbolos griegos, cuando en realidad parece que lo que estamos viviendo también a veces tiene que ver mucho con esa influencia Sin bíblica. duda, sin duda. Pues sí, mira, yo te lo decía al principio, yo he sentido siempre desde joven una gran fascinación por el mundo judío. Yo creo que venía esta mañana pensando, me imaginaba que me iba a preguntar algo así y digo, y realmente yo creo, como casi todos los niños, la gente de mi generación, yo voy a cumplir ahora en unos meses 40 años, pues quizá haya sido el exceso de cine en relativo al holocausto. Claro, esa cosa tan tremenda hace a cualquier persona medianamente con cierto interés en el mundo, en interesarse, porque ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes eran los judíos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese tal? Y yo creo que eso ahí ya me fascinó enterarme de Sefarad, que tú conoces mejor que nadie, de tal, y me quedé onubilado con todo eso, ¿no? Profundicé un poquito y claro, ya pues ahí entiende uno que todas esas ignominias y barbaridades que a lo largo de la historia se han, se han cometido contra los judíos, era en parte, y yo lo dejo caer ahí en alguno de los cuentos y en alguno de las novelas, claro, era por pura envidia, que es lo que yo lo siento muchas veces, ¿no? Que es
cuando me preguntan, bueno, pero tú, ¿por qué siempre sacas, por qué has hecho de, por ejemplo, los personajes? Yo sé que además habrás visto que en esos cuentos aparece el Doctor Rey, que es uno de mis personajes fetiche que voy poniendo por todas las novelas, que es un descendiente de conversos que se llama Rey, tiene un apellido que era Ben Matos, y se llama Rey en homenaje al rey Enrique IV, porque los protegió mucho, ¿no? Durante, bueno, ya todo antes de la famosa unificación de España, etcétera, ¿no? Pero a mí me ha obsesionado siempre. Y desde mi primera novela, la que hace un cameo Simon Wiesenthal, que buscando a un nazi prófugo, al que yo llamo Albert Kummer, pero que otro día hablaremos porque es un caso muy conocido que hubo por aquí en la Costa del Sol. Yo siempre he procurado que esa familia, la familia Rey de Maher, es a través de la que se organizan todos los personajes, ¿no? Son una familia de médicos y financieros y a través de ellos se organiza toda mi Maher está un poco impregnada de ese mundo judío que mezcla, como en mi caso, bueno, de alguna forma, el humanismo, ¿no? Porque eran los que sabían de ciencia, los que tenían, manejaban mejor que nadie la economía, y qué te voy a contar, ¿no? Pero yo creo que es una profunda admiración como científico, como humanista y como persona que se dedica al mundo de la cultura en algún aspecto, ¿no? Yo creo que mi obsesión un poco con el mundo judío ha sido por pura admiración, ¿no? Yo quiero ser así, ¿no? Quiero ser como cuando empecé a estudiar la élite culta y científica en Europa, no paraban de salirme esos apellidos judíos, no paraban. Yo tenía cierta envidia, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces le digo a mi madre, digo, mamá, mi Maldonado será judío, ¿no? Porque he visto que hay algún tal, porque yo siempre he tenido esa curiosidad y siempre he lamentado esa desaparición, esa expulsión y por qué no estamos más mirando hacia allá que hacia el otro lado, como has dicho antes, ¿no? Pues me interesa lo que cuentas mucho del personaje Rey. La verdad que habría que hacer un especial Sí, a este personaje, ¿no? Y sobre sí. todo lo que comentas del cameo de Wiesenthal, que la han utilizado a Wiesenthal también para un cameo en una serie de televisión. Él tenía mucho interés por España Sí, sí, sí. y de hecho Pues su exposición había un... yo lo pongo a él llegando a Mager en los años 70 en busca de un prófugo. Tal. Bueno, le hago dar un paseo por mi territorio con con una mujer de ficción que le ponen en el Mossad. Bueno, creo que quedó, esa novela es la que más éxito comercial ha tenido mía, ¿no? O sea, que sea que no, sigue teniendo mucho interés todavía todo lo que... Repítenos el nombre para que Sí, nuestros es El trapero del tiempo. Sí, escuchen. y creo que claro, uno de los personajes es un cónsul ficticio que aparece en la Costa del Sol, tal, bueno, prófugo, tal. Yo creo que esa novela, por eso digo que sigue interesando mucho todavía al mundo el drama del Holocausto, el drama del pueblo judío, ¿no? Y esa Bueno, novela sí, hasta el punto de que se ha convertido el tema en también un área de la literatura. Hoy hablamos de literatura del Holocausto, hablamos de literatura. absolutamente, pero todo lo que le pongan a todo lo que salga, luego a lo mejor el que compró la novela vio que no era un bestseller, pero era una novela más densa y más, bueno, pero tenía esa historia ahí de fondo de la persecución constante de este hombre y sí tuvo un interés. Pues luego ya lo que me he dedicado a hacer un poco cosas diferentes, pero siempre, ya te digo, la figura principal de mi mundo es Pablo Rey, es un hijo de converso y ahí yo creo que además ahí en varios cuentos se habla de la conversión, de cómo se han medio integrado en esa sociedad, pero han seguido manteniendo ciertos ritos. Y bueno, ahí hay uno de los cuentos que se llama David frente a Saúl, que es como el Saúl ante Samuel de Bennett, en el que el doctor Rey, muy jovencito, en el año 19, porque él más o menos nació en finales del 19, del año 1919, va a un marqués de aquí del sur a comprarle una de las últimas fincas, ¿no? Es una especie de cuento que es como un cuento de 30 páginas muy parecido al Gato Pardo, en el que yo empleo la figura, por ejemplo, de David y del rey como para retratar ese cambio de manos del poder de la aristocracia a la burguesía, ¿no? Y son todo metáforas así, que algunas son un poco más, como te decía, más evidentes y otras son un poquito más difíciles de ver, pero al final se ve, ¿no? Yo creo que el lector atento las ve.
Yo me parece que hasta incluso en los títulos ya hay una entrada en esa, te sitúa ya en una necesidad del relato y te indica la lectura. Me interesa mucho lo que dices de las palabras, de la búsqueda de lo literario, ¿no? De la ambición literaria, que precisamente, como dices, es lo que se ha perdido en la necesidad de captar a lectores acostumbrados a poner poca atención hoy en día en lo que se está leyendo. Y sí que quería también preguntarte acerca de esos personajes que tú has señalado, ¿no? Que son los que entran y salen de tu farmacia, como la persona esquizofrénica o como aquellos que están a tu alrededor, que probablemente son los que además puedan leerte y reconocerse. ¿Qué sensación tienen todos ellos a la hora de leer tus relatos? ¿Hay alguien Bueno, que se acerca, yo soy tu personaje, o sí. no se llegan a Bueno, reconocer? no profundizan tanto. Yo aquí, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en la farmacia de los pueblos, en los barrios, siempre hay, evidentemente, además a mí me emociona mucho que alguien al que le estás atendiendo o le estás tomando la atención o haciendo un análisis o cualquier cosa y al pobre o la pobre no se atreve a sacar del bolso tu libro para que se lo firme. Yo creo que mucha gente de por aquí compra los libros, pero luego al final yo creo que les cuesta, ¿no? No, ya te digo, esto no es una literatura popular, pero ellos la verdad es que lo intentan y yo se lo agradezco mucho, ¿no? Pero quizá, por eso yo, la primera novela sí tuvo aquí, en las cercanías de mi entorno profesional o personal, sí tuvo cierta más simpatía por eso que hemos comentado, que El Trapero del Tiempo fue una novela accesible, por así decirlo, ¿no? Estos son cuentos que requieren de un lector, como te decía, mucho más atento, ¿no? Mucho más exigente o que demande una literatura de otro tipo que sea para ellos, en definitiva. Y bueno, sí, a mí me pasa aquí un poco, no, ni mucho menos quiero compararme, pero Faulkner en su pueblo de Mississippi, Oxford, que es lo que más o menos parecido a su territorio, a Jefferson, y tal, él decía que allí nadie sabía que era escritor siquiera, ni aun cuando le habían dado ya el premio Nobel. Él era allí, decía que era un granjero, él tenía caballos, etc. Y realmente a mí me pasa un poco así, ¿no? La gente me llama, aquí soy don Rafael García y en los libros soy Maldonado, ¿no? Yo creo que separo completamente yo aquí no, ni soy escritor, ni cuando hay cosas en el pueblo sobre escritores yo no participo, yo no. Yo aquí soy un profesional de la salud y yo cuando me quito la bata soy otra persona, ¿eh? Pero yo creo que ellos de alguna forma, me imagino que saben que aparecen en mis libros porque los llevo muy cerca, ¿no? Yo me implico mucho con la gente, ¿no? Yo me tomo mi profesión me la tomo muy a pecho y yo creo que ellos lo saben, ¿no? Saben que escribo, pero no saben muy bien lo que escribo, me imagino, no lo sé. Algunos que sí, otros que no, ¿no? Pero ahí están, claro, sí, sí. Acompañas cada relato con una cita bíblica Sí, sí, que están además relacionadas con lo que claro. nos estás planteando. Sí, claro. Para mí es fundamental. Además, quería que a lo mejor, si el título, porque tampoco, hombre, no me dirijo al gran público, pero tampoco a especialistas en la Biblia, ¿no? Yo quiero un lector que, si no recuerda de qué iba un poco el libro de los Reyes o cuando, no sé, cuando Samuel regaña a Saúl, pues pongo una cita para que recuerde un poco el tema, ¿no? O qué pasaba con Sara, ¿no? ¿Qué pasaba con, yo qué sé, con tantos, ¿no? Con Ezequiel por un poquito de recordatorio para ver si así el símil o la metáfora la recuerda antes, ¿no? Y porque además subrayé mucho la Biblia, es que me impactó mucho, fue una cosa que yo no me imaginaba que me iba a impactar tanto. Creo que aprendí muchísimo, ¿no? No solo estéticamente sobre la traducción de Casiodoro, sino de esa historia, ¿no? Me impactaron, ¿no? Dije, esto, qué literatura, qué poder, ¿no? Qué maravilla. Bueno, en el mundo judío la Biblia se lee todas las semanas, se lee un párrafo Ah, correspondiente con esa semana y además hay un comentarista que a mí me parece muy interesante, que es Sachs, que fallecido recientemente, y que además él hace como haces tú con tus relatos, que es actualizarlo, porque él utiliza la Biblia como referencia, incorporando pensadores actuales y anécdotas actuales para hablar de ella. claro.
Sí, sí, Entonces, toda esta influencia yo veo bueno, están muy vivas en tu relato, como en Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? sí, claro. Ahí, claro, ahí, ahí me lo pones perfecto para decir cómo se hace, bueno, la propia incomprensión de una familia en la que ninguno de los miembros, que a mí es un tema que me ha interesado siempre mucho, la incomunicación humana, la soledad, ¿no? Realmente, y ahí hay una familia, bueno, atemporal, no se sabe muy bien en qué época están, pero en el que los cuatro miembros, ante está la abuela está en coma, y hay, alrededor de ella hay tres o cuatro personajes que son un matrimonio roto por la enfermedad psiquiátrica de él, por la incomprensión, y una hija también que no, bueno, ahí ninguno se entiende, ¿no? Y ya rizo el rizo porque la señora en ese coma que tiene todavía sigue teniendo conciencia, ¿no? Y ahí voy mezclando las cuatro voces que en el fondo no se entienden, ¿no? Y una maravilla, una maravilla, no, digo, una metáfora, perdón, para decir, bueno, que en el fondo esa incomunicación sigue existiendo, ¿no? Cuando no queremos entendernos no hay manera, ¿no? Y ahí, claro, cuando ahí se mezcla ya el resentimiento, la enfermedad mental, la enfermedad física, todo, y en el fondo quería hablar de la incomunicación humana, ¿no? Es muy interesante cómo lo traes porque si en la Torre de Babel el deseo este trasciende y aparecen distintos idiomas, a veces hablando en los mismos idiomas tenemos sentidos y Exacto. significados diferentes en las palabras y por eso pues resulta también de gran profundidad. Exacto. Pues Rafael, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Y me gustaría simplemente que nos hables de uno de tus cuentos que tú quieras señalar para que nuestros lectores vean, o si nos quieres leer algún párrafo de alguno de los cuentos que creas que pueda eh, reflejar bien todo lo que estamos hablando, esta influencia Como- bíblica, esta conexión con la literatura española reciente, pero que tenía un ala y un deseo también de trascender, de la búsqueda de la palabra, del idioma, ¿no? Como, el idioma como herramienta. Yo no tengo, de mis libros, que ya van 7, no tengo ninguno favorito. Quizá siempre digo que el mejor debe de ser el último, porque me imagino que hay un progreso, una decantación de tu estilo, de tu... La verdad es que con este yo no ni mucho menos me esperaba. Me ha costado mucho trabajo, ¿no? Yo te lo niego, pero no me esperaba las reacciones críticas que las primeras que están saliendo pues, de críticas de la talla de Mercedes Momani o de Félix Azúa o de gente de primerísimo nivel que me estaban poniendo por las nubes de una forma sonrojante bueno, y todavía no me lo creo. Pero bueno, no sé, no sabría decir el primero, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, si quieres, bueno, voy a levantarme un segundo a cogerlo, que es un relato, un cuento que se desarrolla aquí en Majer, por supuesto, que es un pueblo que, como digo, tiene una mezcla de todos los pueblos con los que transito a diario. El territorio es el mismo. Yo hago todos los días el camino desde Fuengirola a Coín y ahí voy atravesando la Sierra de Mijas, que es preciosa. Y mi Majer está por ahí en medio. Y bueno, pues lo digo, se llama La otra guerra de Salomón, que ahí mezclo un poco la guerra civil, que yo la meto siempre, a mí es un tema que me obsesiona porque mis dos abuelos combatieron en la guerra muy jóvenes, los dos en el mismo bando, y a mí eso, bueno, yo he heredado algunas cosas suyas porque soy el único de la familia que se ha interesado por esas cosas del pasado. Tengo las últimas balas que se trajo mi abuelo de una batalla de Córdoba, tengo, bueno, el gorrito isabelino de mi abuelo, de mi otro abuelo, estuvo en Teruel. Bueno, la guerra la meto siempre y de una forma también, además, mis abuelos los dos, quizá por el acomodamiento familiar, pues, lo que sea, les tocó en el bando nacional, pero yo saco mucho a los republicanos, ¿no? Como los grandes derrotados, es lo que asemeja un poco a los que una vez dijo un crítico que me gustó mucho eso, que mis derrotados de la República son los perdedores de la Guerra Civil Americana que sacaba Faulkner, ¿no? De los sureños confederados, ¿no? A eso me encantó que me lo dijese porque es verdad, yo no lo, he hecho, no lo había hecho adrede, pero me doy cuenta de que es así, ¿no? La épica de la derrota, esa que tienen mis republicanos, quizá la haya copiado sin darme cuenta o me haya influido mucho, esa,
esa tristeza permanente de culpa y, ¿no? Los republicanos nuestros no tienen tanta culpa, pero se ha mezclado un poco con la culpa del norteamericano, de los confederados, ¿no? Y este cuento se llama La otra guerra de Salomón, y aquí meto al final, contando aparece el doctor Rey, que es del que hemos hablado, y a él le cuenta Jeremías Bonal, un militar republicano, le cuenta una historia de una brutalidad terrorífica que ocurrió en la guerra civil aquí en mi pueblo, en Coín. Yo la cuento ahí, la meto en medio de este cuento, pero creo que es una historia que se ha contado alguna vez, pero no deja de resultar escalofriante al que la cuenta. Y bueno, si quieres leo el primer párrafo y con eso, si quieres, nos despedimos, ¿no? Pues se llama La otra guerra de Salomón, ¿no? Y la cita del libro de los Reyes dice: y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Sin Lugencia no se ganará la guerra, teniente. El general Jeremías Bonal hablaba poco, con frases muy cortas y a modo de sentencias, pero viendo que nadie se inmutó al oír esta última, ni siquiera él, que seguía con las manos apoyadas sobre la mesa de operaciones en una habitación iluminada por una vela a punto de consumirse, hubo de alargarla a regañadientes. Tomar Lugencia es mi guerra. Me es indiferente lo que ocurra en ninguna otra parte de este país. Repito, sin Lugencia no hay nada. La rabia y quizá el orgullo le hacían agarrarse a la mesa con ahínco, y sobre un viejo mapa del pasado siglo que abarcaba los territorios de Majer, Lugencia y Sotellas, caían las gotas de sudor que le producían la incertidumbre, las dudas y la humedad que se le formaba en la cabeza por culpa del gorrillo del generalato y un ridículo bisoñé. Llévenme al monte, quiero ver a mis hombres, ordenó. Y bueno, es un cuento más larguito, pero creo que ahí hay buena parte de mi narrativa. Pues muchísimas gracias, Rafael. Les recomendamos este libro que nos va a permitir hacer un recorrido por varias historias con referencias, como decimos, bíblicas, pero también con una profundidad psicológica y del lenguaje que son realmente admirables. Muchísimas gracias, Rafael, por este libro, por esta entrevista. Y realmente me encanta además el título que has elegido, Si yo te olvidara Jerusalén, que para mí es un título con una gran referencia que tiene que ver con España y con lo que tiene que ver con todo lo que nos acerca, ¿no? a este mundo bíblico pasado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero visitaros pronto.